Al título, mis hermanos, del tema que traigo hoy, le he titulado Someteos unos a otros. Amén. Le hemos titulado Someteos unos a otros y el texto base de nuestro estudio es Efesios 5, verso 21. ¿Sí? Mire, para hacer una introducción rápida, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse? En todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, los casos donde la palabra someterse aparece, la palabra se traduce de la palabra griega hupotazo, con H, hupotazo y doble S, ¿no? Hupo es una palabra compuesta de dos palabras, de dos sílabas. Hupo significa debajo y tazo significa organizar. Eso es lo que significa esta palabra de hupotazo. Entonces, esta palabra, mis hermanos, y una raíz de ella, también se traduce por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra, entonces, es obedecer, es poner debajo, estar sujeto a. Esta palabra también es someterse a sí mismo a y poner en sujeción bajo. También otra definición de esta palabra jupotazo es estar bajo la obediencia o ser obediente a. ¿Sí? La Biblia, mis hermanos, tiene mucho que decir acerca de la sumisión, sobre todo a las autoridades superiores, ¿sí o no? Y esto hace, mis hermanos, referencia a los principios establecidos que Dios ha ordenado en nuestro mundo. El gobierno y los líderes, mis hermanos, cualquiera que sea su capacidad que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros en esta tierra, ellos también nosotros debemos de someternos a ellos. ¿Sí? Pasajes que enseñan este principio de someterse, mis hermanos, los encontramos en Romanos 13, 1 al 7. También los encontramos en Hebreos 13, 13, 17. También lo encontramos en la primera carta de Pedro, en los capítulos 2, versículos 13 y 14. Y en la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 1. El principio, mis hermanos, es que estar en obediencia a la autoridad, o sea, ese es el principio, ¿no? Es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad, mis hermanos, traerá una bendición. Repito, el principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad, traerá bendición temporal en tiempo real, aquí y ahora, y para el creyente, mis hermanos. La recompensa será más adelante, si nosotros aprendemos a someternos a las autoridades. La máxima autoridad de nosotros, ¿quién es, mis hermanos? Es Dios, ¿verdad? Es Cristo, es Dios. Y Él, Dios, delega autoridad a los demás, ¿sí o no? Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos a la autoridad que Él ha colocado sobre nosotros. Amén. Y en Efesios 5:21 leemos lo siguiente. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice Efesios 5:21, someternos, ¿qué? Unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración para comenzar nuestro tema con el desarrollo del tema? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde, noche ya, por el privilegio que nos das de servirte, de honrarte. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Te hemos adorado, nos hemos gozado en tu presencia y hoy disponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos, tu palabra que no vuelve vacía. Padre, te rogamos que tu palabra caiga en buena semilla y que dé fruto en su tiempo al 100 por 1. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta porción de Efesios, mis hermanos, que vamos a leer, que a continuación vamos a leer, es una porción que se hace una similitud, hace
una, una referencia también en cuanto a la iglesia, pero también en cuanto al matrimonio, ¿sí? Entonces, Efesios 5:21 leíamos que decía que debemos de someternos, ¿qué? Unos a otros, ¿verdad? En la práctica, mis hermanos, someterse los unos a los otros implica lo siguiente: todo en línea con la idea de ser un jugador de equipo, por ejemplo, ¿sí? Mire, si un equipo de fútbol no se someten entre ellos, hay problemas. ¿Por qué? Porque si la defensa no cuida bien el balón, le van a meter muchos goles al portero, ¿verdad? Y luego de repente en la delantera, los medios dan los pases al delantero para que meta los goles. Pero hay delanteros que son, como vulgarmente le llaman, muy lángaros. El balón, ellos quieren llevar solo el balón, ¿verdad? Y disparan y tienen un compañero solo para poder tirar y no se la pasan el balón. Entonces no se está sometiendo a una estructura, a un plan de juego que ya hubo previamente y no se sometió. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, en la práctica, mis hermanos, la idea es de ser un jugador, es ser parte de un equipo, ¿sí? El cristiano, mis hermanos, no debe de ser irreflexivo, sino pensar en los demás, ¿sí o no? Nosotros como cristianos debemos de pensar en los demás. También debemos de ser, no debemos de ser individualistas, mis hermanos. No debemos de ser autoasertivos. El cristiano nunca debe de ser egoísta, ¿verdad que no? El cristiano nunca debe de ser egoísta. Debemos de ser felices cuando alguien más tiene éxito y le va bien. ¿A cuántos le da gusto cuando a su hermano le va bien? O le da coraje y le dice, ay, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Yo también soy tu hijo. Eso no debería de salir de nuestros labios. Al contrario, deberíamos de gozarnos con el hermano que le está yendo bien, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces debemos de soportar, mis hermanos, con valentía nuestras propias incomodidades y pruebas, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿cómo es que debemos someternos los unos a los otros? ¿Cómo? ¿Cómo es? Pues ahí viene la respuesta en ese mismo versículo 1. ¿Cómo es que debemos de someternos? ¿Qué dice el versículo 1? En el temor de Dios. Así es como debemos de someternos los unos a los otros, en el temor de Dios. Muchas gracias. ¿Sí? Este es un punto importante, mis hermanos. En el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo repite la idea a lo largo de la sección extendida, hablando sobre la sumisión. Mire, esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Hijos, todas estas enseñanzas vienen en algunas cartas de Pablo, ¿verdad? Él lo sigue enseñando. Y luego dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Luego siervos o empleados en este caso, ¿verdad? Porque pues no somos esclavos, nada más de Cristo. Dice, siervos, sean obedientes para con sus amos, con temor y temblor, sinceros de corazón, como en Cristo. Y para todo caso tenemos que someternos. Tenemos que someternos a las autoridades, ¿sí o no? Tenemos que someternos al gobernador, ¿sí o no? Tenemos que someternos al presidente, ¿sí o no? Aunque haga unas leyes así que digas, ay, que estas leyes, ¿qué está pasando, no? Pero tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque aunque ellos se equivoquen, pues es nuestra autoridad, porque Dios la puso ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, las palabras en el temor de Dios describen cuál debería de ser nuestro motivo para someternos los unos a los otros. Ese debería ser nuestro motivo. Y debemos de someternos, mis hermanos, los unos a los otros y vernos a nosotros mismos ya no de una manera individualista, sino como un equipo. Matrimonio, ustedes hacen un equipo, ¿sí o no? Esposo y mujer y esposa hacen un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por ejemplo, ahorita mi hermano Raúl está haciendo un equipo con su esposa, ¿verdad? Le está dando de comer al niño. Él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Dale de comer tú. Pero él está haciendo un equipo, ¿verdad? Ahorita. Gracias, hermano, por darme ese ejemplo. Entonces debemos de someternos los unos a los otros, mis hermanos. Vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ya no de una manera individualista, sino como un equipo, les decía. Y por respeto, ¿a quién? A Dios.
¿verdad? A Dios Padre. Y por respeto, ¿a quién más? A Jesucristo, ¿sí? El motivo de la sumisión, mis hermanos, entonces es el respeto a Jesucristo. Ese es el motivo de la sumisión, de unos a otros. Si respetamos a Jesús, mis hermanos, entonces debemos de someternos unos a otros porque amamos a Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Entonces debemos de someternos unos a otros, ¿cierto? Aunque nos duela, ¿sí o no? Y Pablo usa el término temor en este pasaje, pero es un temor, es decir, un respeto que es compatible con el amor, ¿sí? Ese respeto es compatible con el amor. En el temor de Dios, mis hermanos, es miedo a decepcionar a Jesús. O sea, cuando nosotros nos sometemos unos a otros en el temor a Dios, es con el temor a decepcionar a Jesucristo. Es miedo a entristecerle. Y eso es totalmente compatible con el amor, mis hermanos. Y cuando realmente respetas a alguien, te preocupas por completo y tienes miedo de decepcionarlo, ¿sí o no? Y el matrimonio cristiano, mis hermanos, la visión cristiana del matrimonio es algo que es esencialmente diferente de todos los puntos de vista, ¿sí? Mire, vaya al versículo 22. Dice, las casadas, a ver, ¿cuántas son casadas? Todos están casados, ¿verdad? Las casadas estén, ¿qué? Sujetas, no con sujeta, es sujetas, ¿sí? Las casadas estén sujetas. Y sujetarse, mis hermanos, significa que reconoces que alguien tiene autoridad legítima sobre ti, ¿sí o no? Y significa que reconoces que hay un orden de autoridad y que eres parte de una unidad, es decir, un equipo. En el equipo hay un director técnico, ¿sí o no? Y aparte del director técnico hay un capitán dentro del equipo, ¿sí o no? Y el único que se puede dirigir con el árbitro es el capitán, ¿sí o no? Y el capitán es el que le dice a los demás, al resto del equipo, hey, espérate, déjame, yo hablo con el árbitro. Pero hay algunos que son bien cabezones y dicen, no, yo aquí, ¿por qué me hicieron falta? ¿No? Y se ponen el brinco, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tenemos que hacer esa unidad, ¿no? Somos parte de una unidad, somos parte de un equipo. Y tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad o del equipo, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, cuando nos sujetamos a Dios, mis hermanos, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos en consecuencia, ¿sí o no? Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos en consecuencia, ¿sí o no? Cuando nos sometemos a nuestro empleador, es decir, a nuestro patrón, reconocemos la autoridad de nuestro patrón y actuamos en consecuencia, ¿sí o no? Con respeto, siempre a la autoridad que representa cada uno de los que le acabo de mencionar, de Dios, la policía o un empleador, ¿sí o no? Entonces la sumisión, mis hermanos, la sumisión no significa inferioridad. Que quede muy claro, varones y mujeres que están aquí presentes y los que nos escuchan por internet, la sumisión no significa inferioridad. Además, la sumisión no significa silencio, ¿sí? Sumisión significa su misión. ¿Qué es esto? Es decir, que hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. Esa es la misión. Por eso es sumisión. Mujeres, ¿cuántas tienen sumisión? O sea, una misión, pues. Su misión, mujeres, es ¿qué? Obedecer y glorificar a Dios, igual que el varón también. Amén. Por eso dice que debemos de someternos, ¿no? Pero la esposa dice, me voy a poner bajo esa misión. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. ¿Sí o no, mujeres? No me estoy poniendo por debajo de mi esposo, me estoy poniendo por debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida.
Así es como deberíamos de verlo, mis hermanos. Sí. No estamos bajo o debajo de mi esposo o del esposo, sino que nos estamos poniendo por debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio y para nuestra vida. Amén. Y continúa diciendo el versículo 22. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esto define, mis hermanos, la esfera de la sumisión de una esposa. La Biblia, mis hermanos, nunca ordena una sumisión general de las mujeres a los hombres en sociedad. Ahorita le voy a decir por qué. Este orden se ordena solo en las esferas, mis hermanos, del hogar y en la iglesia. ¿Sí? Dios, mis hermanos, no ha ordenado en su palabra que los hombres en general tengan autoridad exclusiva en las áreas de política, ¿verdad? O sea, le voy a repetir, Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tengan autoridad exclusiva en áreas de política, ¿verdad que no? Porque también hay mujeres que tienen autoridad en la política, ¿sí o no? En negocios, hay mujeres que tienen sus propios negocios y son managers, son empleadoras. Hay mujeres que en la educación, ¿verdad? Que son maestras, directoras de escuela, ¿sí o no? Entonces, Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tengan autoridad exclusiva en las áreas de política, negocios, educación. No. Porque hay mujeres que son presidentes de un país, ¿sí o no? Y varones se tienen que someter al presidente que es mujer de ese país. Y los varones no vamos a decir, sobre todo los cristianos, no, es que la palabra dice que las mujeres tienen que estar sujetas. No, nada más es tu esposa, ¿sí? En este caso tú te vas a tener que someter a la autoridad. Espero estarme explicando, ¿sí? Hay mujeres que son managers de una empresa y son dueñas de su propio negocio. Y hombres, aunque no nos guste, es ahí donde tenemos que someternos a la autoridad de una mujer, porque así Dios lo ha permitido. ¿Cuántos dicen amén? Hay hombres que no les gusta que las mujeres les manden, porque a veces las mujeres son muy mandonas, ¿sí? A veces las mujeres son muy, hay mujeres que saben mandar, ¿no? Pero hay otras que no. Y hay hombres que dicen, no, y les cuesta someterse, ¿no? Pero así Dios lo ha establecido, ¿sí o no? Por ejemplo, hay alcaldesas, ¿no? En diferentes ciudades. Y pues los hombres se tienen que someter, las autoridades se tienen que someter, los policías se tienen que someter, ¿verdad? Entonces continúa diciendo el versículo 22, dice, mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y como el Señor, mis hermanos, no define el grado de la sumisión de una esposa, ni el límite de la sumisión de una esposa. Define más bien el motivo de la sumisión de una esposa. ¿Sí? Significa que esposas deben de someterse a sus propios maridos. Eso significa, ¿no? Y háganlo de esta manera, háganlo como parte de su sumisión al Señor. Se están sometiendo al Señor. ¿Sí? En otras palabras, no lo estás haciendo solo por el esposo, lo estás haciendo principalmente por el Señor mismo, ¿sí? Por el amor a Dios. Lo están haciendo porque saben que Él las exhorta a hacerlo, ¿sí o no? Es lo que vemos en la palabra, ¿verdad? No me lo estoy sacando de la manga, mis hermanos. La palabra de Dios dice a las casadas que estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y entonces esto, mis hermanos, es que ustedes se están sometiendo principalmente no por el esposo, no por el marido, no solo por él, sino que lo estás haciendo principalmente por el Señor mismo, por el amor a Dios. Lo están haciendo porque saben que Él las exhorta a hacerlo y porque le agrada mucho que lo estén haciendo. Es parte de su comportamiento cristiano, es parte de su discipulado, mujeres. Y las mujeres van a decir, no, esta predicación está muy machista, ¿no? Es misógina esta predicación. Espérenme, ahorita vamos a ir con los hombres, mujeres. ¿Ya? Pero porque primero son las damas, ¿sí o no?
Entonces, esta frase como al Señor significa la sumisión de una esposa a su esposo, es parte de su vida cristiana y su obediencia. ¿Sí? Cuando una esposa no obedece esta palabra de estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, cuando una esposa no obedece esta palabra, no solo se está quedando corta como esposa, ella se está quedando corta como seguidora de Jesucristo. ¿Sí? Si quieres agradar a Jesús, mujer, que hermana y que nos miras y que están aquí, si quieres agradar a Jesús, si quieres honrarlo, deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén, mujeres. Soy yo muy convencido ese amén. Así con tristes, amén. Entonces Pablo declara aquí la segunda razón por la sumisión, para la sumisión de la esposa, la segunda razón. ¿Y cuál es? En el versículo 23, vea. Y es porque el marido es cabezón, digo, es cabeza, cabezón no, digo, cabeza de la mujer. ¿Sí? Esa es la segunda razón para la sumisión de la esposa. ¿Sí? Entonces la esposa se tiene que someter al marido porque él es cabeza de la mujer. Aunque a veces algunos son cabezones, ¿verdad? Somos, dijo el otro. Entonces, en su sentido pleno, cabeza lleva la idea del liderazgo y de autoridad. ¿Sí o no? Si tú estás en un trabajo, una oficina, pues hacen un organigrama y en el organigrama siempre va a la cabeza el que es el gerente, ¿sí o no? Y debajo del organigrama salen las otras líneas del resto del parte del equipo y así subsecuentemente hasta formar una pirámide, ¿sí o no? Entonces, ser cabeza, mis hermanos, ser cabeza es símbolo de autoridad o lleva la idea de liderazgo y de autoridad, ¿sí? Significa entonces tener la responsabilidad apropiada, varones, de liderar y la correspondiente rendición de cuentas. Entonces la mujer tiene que rendirle cuentas al marido porque él es la cabeza, pero el marido tiene que liderar, ¿sí? Ser un líder para su esposa y su familia. Es correcto, mis hermanos, y apropiado someterse a alguien que es nuestra cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? Mire, pasajes como 1 Corintios 11, versículos 7 al 10, señalan que Dios creó a Adán primero y le dio la responsabilidad sobre Eva. ¿Sí o no? Eso se lo menciono para que usted después lo estudie en su casa. 1 Corintios 11, versículos 7 al 10. Entonces, dice que Dios creó a Adán primero y le dio la responsabilidad sobre Eva. ¿Sí o no? Y eso sucedió antes de la caída, mis hermanos. Por lo tanto, este pasaje deja en claro que antes y después de la caída, Dios ordenó que hubiera diferentes roles entre esposo y esposa. La diferencia de roles entre marido y mujer, mis hermanos, no es el resultado de la caída, ¿eh? No. Y no borra con nuestra nueva vida en Cristo, no se borra. ¿Sí? Este rol que Dios ya dispuso desde Adán y Eva. ¿Sí? Cuando una mujer se casa, renuncia a su nombre, ¿sí o no? Toma el nombre del esposo, sobre todo aquí en Estados Unidos, mis hermanos. Tú te casas y tomas el apellido del esposo, aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? Pero allá en México es el apellido de la mujer, pero aparte dice de fulano de tal, ¿no? De López, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cuando una mujer se casa, renuncia a su nombre, toma el nombre de su esposo. Y eso, mis hermanos, es bíblico y también la costumbre de todo el mundo, que como ya les mencionaba. Eso nos enseña entonces, mis hermanos, la relación entre marido y mujer. Entonces no es el marido quien cambia su nombre, sino la esposa. ¿Sí o no? Entonces continúa diciendo el versículo 23. Si lo tiene ahí, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Amén. Pablo, mis hermanos, presenta aquí una tercera razón para la sumisión de una esposa cristiana a su esposo. Debe de someterse porque la relación de marido y mujer es un modelo de unión entre Jesús y la iglesia. Amén. Tenemos, mis hermanos, un modelo para la relación matrimonial. ¿Y cuál es ese modelo entonces? La relación entre Jesús y la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza, la iglesia se somete a la iglesia. ¿Sí? Y esa relación que Jesús es la cabeza es incuestionable, mis hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? No le podemos decir a la cabeza que no nos gobierne, ¿verdad? O que no nos dirija, que no nos lidere. Así también, mis hermanos, el esposo es la cabeza del equipo, que es la relación de una sola carne entre esposo y esposa. ¿Sí o no? No tenga miedo, bueno, no es cierto. Quizás la esposa cristiana no quiere una cabeza. Quizá no quiere una cabeza o un líder de equipo entre marido y mujer. Si ese es el caso, la esposa no comprende un matrimonio bíblico y siempre trabajará en contra de él de una forma u otra. Estoy hablando de que va a trabajar en contra del matrimonio bíblico. Si una mujer no quiere cabeza, siempre va a estar trabajando en contra de un matrimonio bíblico, de una forma u otra. ¿Sí? Y es la misma dinámica, mis hermanos, cuando un cristiano dice que no quiere que Jesús sea su cabeza. Es la misma dinámica. ¿Sí? Y continúa diciendo el versículo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A veces, mis hermanos, es difícil ver cómo el esposo es el Salvador del cuerpo de la misma manera que Jesús es su Salvador. Es decir, de la iglesia. Pablo, mis hermanos, usó la comprensión más amplia de la palabra Salvador, que puede significar simplemente preservador. ¿Sí? Eso puede significar preservador. Primera de Timoteo 4:10 habla de Jesús como el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:10, se lo menciono para los que escriben, para que después lo anote. Entonces, este pasaje, este versículo de Primera de Timoteo 4:10 habla de Jesús como el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. La pregunta aquí sería, ¿cómo puede ser Jesús el Salvador de todos los hombres? ¿Cómo? Cristianos y no cristianos, ¿cómo puede Jesús ser el Salvador de todos los hombres? En el sentido, mis hermanos, de que Él preserva a todos los hombres y bendice a todos los hombres con las cosas buenas de arriba en el cielo. ¿Sí o no? Así es como los maridos serán el Salvador de su esposa. Mire, Pablo esencialmente repite la misma idea en Efesios 5:28. ¿Está ahí en Efesios? Efesios 5:28, vea lo que dice. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cuál entonces sería la doctrina aquí? ¿Cuál? Claramente es esto, mis hermanos. La esposa es la que es guardada, la esposa es la que es preservada, la esposa es la que es custodiada, protegida, provista por el marido. Marido, usted es el proveedor de su mujer. ¿Le falta maquillaje? Usted le tiene que proveer para su maquillaje. Que le falta, no sé, lo que le falte, usted debe de proveerle. Que me quiero poner sus uñas, ándale pues, ahí le van sus
No sé cuánto cobren para las uñas, creo que $30, ¿no? Con los chinitos. Y no, ni las ponen bien, ¿eh? Entonces vas ahí te van tus $30 pues para que hagas con los chinitos. Ay, no, es que me las ponen bien, yo voy con otro lado. Son 50, ¿no? ¿Verdad? 50, o sea, no hay cuenta para eso. No, no es cierto. Entonces, el marido tiene que proveer a la mujer. ¿Sí o no, mujeres? ¿No se escucharon convencidas, mujeres? Entonces el marido tiene que custodiarla, cuidarla, amarla, respetarla, guardarla, protegerla. ¿Sí o no? Sí, como Cristo ama, protege y provee a la iglesia, a su iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí o no? Entonces esa es la relación, mis hermanos. Así como Cristo sostiene y aprecia a la iglesia, así, mis hermanos, el esposo sostiene y aprecia a la esposa. Y la esposa debe darse cuenta de que esa es su posición en esta relación. Esa es su posición. No de suponer, ¿no? Sino es su posición de puesto, ¿no? Versículo 24. ¿Lo tiene? Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, y aquí hago una pausa, la esposa, mis hermanos, no debe de actuar antes que el marido, porque a veces las mujeres actúan antes que el marido, se quieren adelantar, quieren tomar las decisiones antes de que el marido tome la decisión, ¿sí o no? Y la esposa no debe de actuar antes que el marido. Toda la enseñanza indica que él es la cabeza y que en última instancia la cabeza controla. Mire, si usted toma la decisión y se equivoca, ¿qué va a pasar? O sea, puede cometer el error de equivocarse y de salir todo mal. Deje que su esposo se equivoque, deje que él tome las decisiones, déjelo madurar. No, es que él se equivoca, déjelo que se equivoque, va a aprender. ¿Sí o no? Maridos, ¿sí o no? Entonces deje que el marido tome las decisiones. Si está bien o está mal, déjelo. El Señor va a tratar con el cabezón, digo, con la cabeza. ¿Sí? Entonces, ella no solo no actúa independientemente de él, no actúa antes que él. Es igualmente cierto decir que no debe de retrasar la acción tampoco. No debe de detener la acción, no debe de negarse a actuar, ¿sí? Siempre y cuando todo sea en el orden de Dios. Y regresa a la analogía del cuerpo, ¿verdad? Piensa en alguien que haya tenido, por ejemplo, usted piense en alguien que haya tenido un derrame cerebral, un stroke, como dicen aquí, ¿no? Así se llama el derrame, ¿se le dice así? Stroke, como popote, ¿verdad? Un stroke. Usted imagínese a alguien que le da un derrame cerebral. A veces al que les da los derrames cerebrales, así que pues la parte de una cara, a veces la mitad de la cara está caída, ¿verdad? Y no puede ni cerrar el ojo. Cierra un ojo y el otro se le queda abierto. ¿Se ha fijado en eso? Un brazo no lo puede mover y está así caminando. El otro lo mueve bien, pero el otro no. Tiene dificultad. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? El brazo no está sano. Se resiste al movimiento. Y a veces así están las mujeres, mis hermanos. Se resisten. Y parece como que el matrimonio, la mitad está con un stroke, con un derrame cerebral. Porque están así. El marido quiere moverse y la otra parte no. ¿Sí me explico? Entonces, no debemos de resistirnos. Podemos resumirlo de la siguiente manera, mis hermanos. La enseñanza es que la iniciativa y el liderazgo son en última instancia del marido. ¿Sí o no? Pero la acción siempre debe de estar coordinada. Repito, la iniciativa y el liderazgo en última instancia es del marido. Pero la acción siempre debe de estar coordinada. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Esto es el significado de esta imagen. Una acción coordinada, mis hermanos, es de la siguiente.
El marido toma la decisión de decir, por ejemplo, se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Nos hace falta una estufa. Entonces van los dos a escoger la estufa. Ustedes saben los ahorros que tienen y qué estufa pueden comprar. Usted dice, bueno, nos alcanza para esta estufa, pero dice la mujer, pero a mí me gusta esta porque esta está mejor. Esta tiene más funciones y esta se vería más bonita en la cocina. Sí, mujer, pero esta cuesta $500 más. ¿Sí? Entonces, la mujer pues quiere comprar una estufa, ¿no? De 1,500 por decir así algo, pero el marido nada más tiene 1,000. Entonces la mujer se tiene que someter para comprar la estufa de 1,000, aunque la otra te guste más. O esperarte y seguir cocinando con no sé, con calentones, ¿no? Y con el horno de microondas, comida congelada. Y esperarte hasta que juntes el resto de la cantidad para poderte comprar la que te gusta, ¿no? Ahí es donde se coordinan los dos, ¿se fijan? O sea, el marido toma la decisión, él toma la iniciativa, pero los dos se coordinan, ¿sí? Así es como funciona, mis hermanos. Entonces no hay ningún sentido de inferioridad sugerido por esto. No hay ningún sentido de inferioridad. La esposa no es inferior a su esposo. Ella es diferente. ¿Sí o no? Así que vemos en este pasaje 3 razones para la sumisión de una esposa a su esposo. En estos versículos que hemos visto. Es parte de su obediencia a Jesús como al Señor. ¿Sí o no? Es apropiado al orden de la creación, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y es apropiado por el modelo de la relación entre Jesús y la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia y como la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Y mire, continúa diciendo el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice en todo, no en algunas cosas, ¿eh? Esto sí y eso no. Dice en todo. Y lo dice la palabra, mis hermanos. ¿Sí dice eso su Biblia? Sí, ¿verdad? Porque si no, entonces usted trae otra Biblia que no es la Biblia de la mujer. Ah, no es cierto. Entonces, eso dice la Biblia, ¿verdad? Pablo dice que la esposa debe de estar sujeta a su marido en todo. ¿Sí o no? Pero ahora la pregunta es, ¿en verdad quiso decir en todo? ¿Quiso decir en todo eso Pablo? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué me contesta? ¿Sí, no? ¿Cuáles son las excepciones a todo? ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, cuando el esposo pide o espera que la esposa peque, ella es libre de su obligación de someterse al marido. ¿Sí o no? ¿Sabes qué, mujer? Aquí está esta declaración de impuestos que ahí le puse unos arreglitos para que nos den más. Fírmale. ¿Y qué va a decir la mujer? Ah, claro que sí. ¿Cuánto nos van a dar? No, no te quiero decir, no, ¿sabes qué? No. Yo a eso no me someto, porque eso va en contra de Dios. Es un fraude. ¿Sí o no? Entonces ahí usted no debe de someterse a su marido. ¿Sí me explico? Otro punto. Dice, cuando el esposo es físicamente abusivo y pone en peligro la seguridad de la esposa o los hijos. La esposa con un esposo golpeador es libre, mis hermanos, de su obligación de someterse a un esposo golpeador. Ella no tiene que someterse a su violencia, mis hermanos. ¿Estamos claros? Otra excepción. Cuando el marido rompe el vínculo matrimonial por adulterio, obviamente una esposa no tiene que someterse al adúltero de su esposo y simplemente aceptarlo. ¿Sí me explico? Mire, la Biblia dice que tiene derecho a salir de debajo de su rango en tales casos, es decir, de salir de la sumisión cuando usted comete adulterio, ¿sí? En algunos casos. Si el esposo ha sido culpable de adulterio, la esposa ya no está obligada a obedecerle en todo. Es en serio, mis hermanos, ¿sí? Ella puede divorciarse de él, aunque pues el divorcio no es algo que a Dios le guste, ¿verdad? No es algo que a Dios le agrade, no está de acuerdo con eso.
Aquí la idea es pues, lidiar, ¿no? Es reconciliar las partes. Eso es lo que Dios quiere. Pero ya cuando llegan en la instancia donde ya no hay más que arreglar, es triste eso, mis hermanos, pero las escrituras le permiten hacerlo. Cuando hay adulterio, tiene derecho a hacerlo porque el adulterio rompe la unidad, rompe la relación. Y ahí ya la mujer no puede someterse. Se quedaron todos serios, ¿verdad? Es que es verdad, es cruda la realidad, pero eso dice las escrituras, mis hermanos. Aunque Dios no está a favor del divorcio, ¿sí? Si Pablo se detuviera en Efesios 5:24, hasta aquí está donde leímos, si Pablo se detuviera ahí, sería fácil para una esposa cristiana sentir que todas las obligaciones recaen sobre ella, ¿sí o no? Y el marido estuviera, ya ves mujer, tienes que someterte porque yo soy la cabeza. Eso dice la palabra. Porque hay maridos que así son, ¿eh? Entonces, si Pablo se hubiera detenido aquí, solamente en estos versículos hasta Efesios 5:24, sería fácil para una esposa cristiana sentir que todas las obligaciones recaen sobre ella. Pero afortunadamente, mis hermanos, continúa y muestra las obligaciones que tiene el esposo cristiano en el matrimonio. Ahora vamos con ustedes, maridos, aunque también ya íbamos con ustedes, ¿verdad? Ya estábamos ahí. Versículo 25. Seguimos con los maridos para que no se nos duerman. ¿Verdad? Dice el 25, maridos, ¿qué dice? Amen a sus mujeres. Las palabras de Pablo a los esposos cristianos salvaguardan, mis hermanos, sus palabras anteriores a las esposas. Aunque las esposas deben de someterse a sus maridos, eso nunca excusa que los maridos actúen como tiranos sobre sus esposas. ¿Sí? Ningún marido tiene derecho a decir que es la cabeza de la esposa a menos que ame a su esposa. ¿Sí? Por lo tanto, el reinado del marido debe de ser un reinado y un gobierno de amor y un liderazgo de amor. ¿Sí o no? No es de llegar a tu casa y decir, vieja, ya llegué, ¿qué hay de comer? ¿Ah? No, pues que hay frijoles. ¿Otra vez frijoles? Eres una buena para nada, y que siempre tienes los frijoles. Ándale, pues dame unos tacos de frijoles. Y luego le da los tacos de frijoles. ¿Qué es esto? No tiene sal, están fríos, ¿verdad? Yo aquí soy el rey. Tú eres una buena para nada, yo aquí soy el rey, sírveme ya, ¿verdad? Sí, tú no eres nada. Pues sí, tú eres el rey de nada. Así dígale a su marido cuando le diga, tú no eres nada. Tú eres, yo soy aquí el rey. Sí, pues tú eres el rey de nada. ¿Sí? Entonces ningún marido, mis hermanos, tiene derecho a decir que es la cabeza de la esposa a menos que ame a su esposa. Pero si el marido no ama y respeta a su esposa, usted es un cabezón, no es la cabeza. ¿Sí? Pablo usó la antigua palabra griega para amen a sus esposas. Pablo usó esta palabra de amad a vuestras mujeres. La palabra griega ágape, ¿sí? Amor ágape. La palabra tiene poco que ver con la emoción. Mire, hay 4 palabras en el griego para definir lo que es el amor. Está el amor eros, ¿verdad? Que es el amor de erotismo, el amor de los sentimientos, el amor sexual. Está el amor estorge, que es un amor a tu nación, a tu país o a un familiar. Está el amor filos, que es el amor entre amigos, como David amaba a Jonathan o Jonathan amaba a David, así como Jesús amaba a Lázaro, es el amor filos, pero está el amor ágape también, ¿sí? Es una forma de definir el amor. Entonces la palabra tiene poco que ver con la emoción, tiene mucho que ver con la abnegación por el bien del otro. Ese es el amor ágape. Tienes que buscar el bien del otro. Es un amor que ama sin cambiar. Ese es el amor ágape. Es un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar retribución, sin esperar nada a cambio. Tú das amor sin esperar nada a cambio, ¿eh? Ese es el amor ágape. Es un amor tan grande que se puede dar a los que parecieran indignos de amor o que no se lo merecen. Por ejemplo, es amar a nuestros enemigos, es amar a los que nos hacen la vida imposible. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que debemos demostrar.
¿sí? Es un amor que ama incluso cuando es rechazado, ¿sí? El amor ágape, mis hermanos, da y ama porque quiere. No exige ni espera retribución del amor dado. Da porque ama y no ama para recibir, ¿sí? Cristo nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo de que dio a su Hijo, ¿estaba esperando algo? No, Él lo dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio, lo dio. Y ese es el amor ágape, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar. Y esa es la manera de que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres. ¿Cuánto nos falta todavía? ¿No lo cree, varón? Nos falta mucho todavía. Entonces el amor ágape da y ama porque quiere, no exige ni esperan retribución del amor, ¿sí? Entonces podemos leer este pasaje y pensar que Pablo está diciendo: maridos, sean bondadosos con sus esposas, sean amables con ellas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No hay duda de que para muchos matrimonios esto sería una gran mejora, ¿sí o no? Pero eso no es sobre lo que escribió Pablo. Lo que realmente quería decir es: esposos, decidan continuamente practicar la abnegación por amor a sus esposas, ¿sí? ¿Cuántas veces la esposa le ha pedido salir a cenar? Ándale, invítame unos tacos. Ay, no, estoy cansado. Luego vamos. No te abnegas. Tienes que abnegarte. Tienes que negarte a ti. Invítala a cenar. No esperes a que ella te diga. Toma la iniciativa, aunque vengas cansado. ¿Sí o no? Y continúa diciendo el versículo 23: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia, mis hermanos, es un modelo para el amor del esposo cristiano por su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Esto muestra, mis hermanos, que el matrimonio sin amor no agrada a Dios y no cumple su propósito. Un matrimonio sin amor no agrada a Dios, ¿sí? Ni cumple su propósito. Este es el amor dado a los que no lo merecen. Este es el amor que se da primero, ¿sí? Este es el amor que puede ser rechazado, pero aún así ama, ¿sí? Y podríamos decir, mis hermanos, que Pablo enseñó dos cosas a la vez aquí. Enseñó sobre la naturaleza de la relación entre marido y mujer y enseñó sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Y cada uno, mis hermanos, ilustra principios importantes sobre el otro. Demuestra que Jesús ama a su iglesia con un amor especial. Jesús ama al mundo y murió por el mundo, pero así como un esposo puede tener un amor general por todos, también debe tener un amor especial por su esposa. Amén. Y yo quiero pedirle que note algo aquí, lo que no siempre es el caso con respecto al esposo y la esposa, que el Señor Jesús ama a su iglesia desinteresadamente. Es decir, nunca la amó por lo que tiene, sino por lo que es. Es más, debo ir más allá, mis hermanos, y decir que la amaba no tanto por lo que es, sino por lo que la convierte en objeto de su amor. ¿Sí? Tienes que amar a tu esposa como es, varón, así como es. ¿Sí? Mire, yo tenía un tema que ya tenía preparado y el Señor me lo cambió. Y el tema que tenía preparado es la mujer la mujer de mi juventud. Pero ¿saben qué, maridos? El cuerpo de nuestras esposas cambia, también el nuestro. No éramos los mismos de antes, ¿verdad que no? Las mujeres han tenido hijos, su cuerpo cambia, pero el mismo amor, debes de tener el mismo amor por ella de cuando la conociste, desde que eran novios, desde que la querías conquistar, desde que le llevabas una flor, ¿verdad? Desde que le llevabas
no sé, que eras detallista con ella. Eso no debe de cambiar. Pero pasa el tiempo y te olvidas de los detalles. ¿Sí o no? Es más, ni le invitas a cenar unos tacos. ¿En serio? O sea, debemos de ser detallistas, mis hermanos, con nuestras esposas. Y no esperar a que ellas nos digan, ¿verdad? El otro día estaba viendo un video que me dio mucha risa, de que estaba una señora atrás de la puerta de la entrada de su casa con un ramo de flores y una caja de chocolates. Y el marido iba llegando de su casa bien cansado del trabajo y la esposa lo empuja, le da las cosas, se las pone en las manos y lo saca. Y el esposo se queda raro, y dice, te toca, ¿qué pasó? Y luego él toca y está tocando y luego le abre, ¡ay, qué bueno que me trajiste rosas y chocolates! ¿Por qué? Porque dejamos de ser detallistas, mis hermanos. ¿Sí o no? Y tenemos que ser detallistas. Tu esposa ya cambió, pero el amor no debe de cambiar, el amor debe de seguir siendo el mismo. Tu esposo ya cambió físicamente, hablo físicamente, pero el amor que debes de tener por él no debe de cambiar, debe de ser el mismo. ¿Sí o no? Entonces dice que se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Dice. Entonces la acción de Jesús hacia la iglesia es un patrón, mis hermanos. Esto nos ayuda a definir de que se trata de el amor ágape, es un amor abnegado. ¿Y cómo debe de amar un esposo a su esposa? ¿Cómo? ¿Cómo debe de amar un esposo a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que maridos, entréguense. ¿Sí o no? ¿Lo van a hacer? Ya los oyó el Señor, ¿eh? Y los que no se animaron, también los vio el Señor. ¿Qué implicó esto entonces, mis hermanos? Quizá la mejor declaración con respecto a este asunto lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Vaya por favor ahí buscándolo. Entonces aquí en este versículo, en este pasaje, nos muestra que el enfoque de Jesús estaba en la iglesia. Y fue por la iglesia que hizo lo que hizo y no por sí mismo. Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a leer. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta lo estábamos cantando, ¿no? Pon en mí el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está. Y maridos, tenemos que despojarnos. Tomando forma de siervo, tenemos que servirles a nuestras esposas, maridos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga bien, con firmeza, amén. ¿Verdad? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta palabra, este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, es especialmente necesaria. Me refiero a lo que hemos visto de Efesios, para los esposos, ¿sí? Que ven el liderazgo en la sumisión con entendimiento mundano en lugar de entendimiento piadoso. Algunos maridos piensan que debido a que Dios dijo que son la cabeza del hogar y la esposa está obligada a someterse a ellos, no tienen que ser humildes y dar su vida y sacrificarse por el beneficio de su esposa. Muchos piensan así. Necesitan comprender la diferencia de pensamiento entre el liderazgo mundano y el liderazgo piadoso, mis hermanos. Porque el liderazgo mundano dice, yo soy tu cabeza, así que tomas tus órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. Eso es lo que dice el liderazgo mundano. Pero, ¿qué dice el liderazgo piadoso? Dice, yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. ¿Sí o no? La sujeción mundana dice, debes someterte a mí. Así que esas son las cosas que quiero que hagas por mí. Pero la sujeción piadosa dice, debes someterte a mí para que yo sea responsable ante Dios por ti y debo cuidar de ti
y servirte. La sujeción piadosa es esa, mis hermanos. Y esto, en todo esto, es el amor expresado a través del sacrificio. Amén. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? Versículo 26. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, mis hermanos? Debemos de amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué reto nos está poniendo el Señor, ¿no, mis hermanos? A todos. Qué reto tan enorme nos está poniendo el Señor. Así que ya lo sabe, hermanos. Ya si el Señor ya dio la palabra y usted la escuchó, ahora usted tiene que darle respuestas. Tenemos que darle respuestas al Señor. Dice, cuando Jesús, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia en la cruz, mis hermanos, también proveyó limpieza de toda mancha que el pecado deja. ¿Sí o no? Dado que la obra de Jesús en la cruz no llega a través de la palabra de Dios y la palabra predicada, le repito, dado que la obra de Jesús en la cruz nos llega a través de la palabra de Dios y la palabra predicada, se puede decir que somos de agua por la palabra. Cuando Pablo escribió el lavamiento del agua por la palabra, usó la palabra griega rema, una palabra antigua griega que es rema, que significa o tiene un sentido definido de la palabra hablada. Eso significa una palabra hablada. Puede tener el sentido de esa verdad proclamada, la palabra predicada o el evangelio. Esa palabra rema, eso significa. Y hay algo purificador, mis hermanos, en estar bajo la enseñanza de la palabra, ¿sí o no? Cuando usted se somete a la enseñanza de la palabra, que se da en un lugar como este, pues la palabra hace su función ¿de qué? De limpiarle, ¿sí o no? Entonces, me sorprende, mis hermanos, que una palabra lo explique todo. Cristo nos santifica y nos limpia mediante el lavamiento del agua. Pero ¿qué tipo de agua, mis hermanos? ¿Usted puede decir qué representa el agua? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces el agua que lava el pecado, que limpia y purifica el alma es, mis hermanos, la palabra. Así que un esposo debe tener interés activo y afectuoso en la salud espiritual de su esposa. Y como sacerdote del hogar, la ayuda a ella a mantenerse limpia ante el Señor. Así que, hermanos, nuestra labor es limpiar, es purificar a través de la palabra a nuestras esposas. Es que, ¿sabes qué? Es que las esposas, mis hermanos, de verdad, tienen muchos cambios hormonales. ¿Sí o no, maridos? Entonces uno de repente les cualquier cosa y pasa una mosca y llora, ¿no? Entonces tú tienes que ministrarle y mira, no, mira, es creación de Dios, la palabra dice que el Señor creó los cielos y la tierra, ¿no? Comienzas tú a darle la palabra. Me conté un ejemplo sencillo para que entendiera, pero tenemos que ministrar a nuestras esposas con la palabra, ¿sí o no? Cualquier situación, ¿sabes qué? Estoy pasando por esa situación, me siento así, me siento así, me siento mal, y tú luego inmediatamente vas con la palabra. Me siento triste, mira, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que pues hay que gozarnos en el Señor. Ahora, si te sientes triste, dice la palabra que debemos de orar. Vamos orando por eso, para que el Señor quite tu tristeza. Además dice la palabra que el Señor cambia la tristeza por gozo. Y ahí empiezas a ministrarla, ¿sí o no? Empiezas a darle la palabra. Y ya la mujer se queda, ay, de veras, ¿verdad? Es cierto. ¿Sí o no? Entonces, como sacerdote del hogar, mis hermanos, ayudamos a nuestras esposas a mantenerse limpias ante el Señor. Amén. Versículo 27 y último de nuestra enseñanza, ya para que ya huele rico. 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto significa, mis hermanos, que Jesús mismo comparte sus perspectivas,
su futuro con su esposa. Un esposo cristiano también debe de compartir sus perspectivas y futuro con su esposa. Debemos de compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? O sea, yo tengo ganas de hacer esto, un proyecto aquí, no sé, hacer un cuarto, hacer no sé, poner una yarda, tú ahí compartes, ¿no? O sea, tú compartes con ella, ¿no? Unas vacaciones, ¿qué te parece si nos vamos a Cancún? Y ahí empiezas tú a planear, ¿no? Entonces, así como una esposa participará en el futuro del esposo, también compartiremos el glorioso futuro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ya para concluir, mis hermanos, en resumen, hemos aprendido que la esposa debe de someterse a su marido como para el Señor. Amén. Y el esposo debe de amar a su esposa. Amén. El apóstol Pedro, mis hermanos, escribe en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 5, Pedro escribe lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y los ancianos son los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros. Jóvenes, fíjense, jóvenes, no, pero en este caso jóvenes y ancianos de edad, ¿no? Está diciendo jóvenes y ancianos. Los jóvenes se sujetan a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. Dice, además dice, revestíos de humildad. De humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí o no? Entonces el tema aquí, mis hermanos, es la humildad. Uno no puede someterse a Dios o al marido o a la mujer sin humildad. Tenemos que ser humildes, mis hermanos, ¿sí? La obediencia, mis hermanos, requiere que nos humillemos para rendirnos a la autoridad de otro, ¿sí o no? Y se nos dice que Dios resiste al orgulloso, y lo opuesto a la humildad, ¿qué es? La arrogancia, ¿verdad? Que promueve el orgullo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tener un corazón humilde, mis hermanos, y sumiso, es una elección que hacemos. Y eso significa que como creyentes nacidos de nuevo, podemos hacer una elección diaria para someternos a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros de conformarnos a la imagen de Cristo. Dios, mis hermanos, no nos pide que nos sometamos porque Él es un tirano, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí o no? Y las bendiciones y la paz que obtenemos por rendirnos humildemente y someternos diariamente a Él son un don, es decir, un regalo, mis hermanos, de la gracia que no se puede comparar con nada en este mundo. ¿Cómo ve? Amén. Tenemos un reto que tenemos que hacer, mis hermanos. El Señor nos ha servido la mesa y ahora nosotros tenemos que tomar y comer lo que nos beneficia. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por la enseñanza que tú hoy nos has dado. Hemos entendido y comprendido que el sometimiento debe de ser mutuo, en amor, en obediencia a ti. No porque tú nos hayas puesto como cabeza, no somos más que la mujer, ni la mujer es menos. Tú nos ves igual delante de ti, pero tú eres un Dios de orden y tú pusiste un orden, Señor. Y en ese orden tú nos mostraste cómo debe de funcionar un matrimonio, porque esa es la mejor opción. Porque las decisiones y la iniciativa es tomada por el marido, pero coordinada por los dos. La mujer se somete al marido siempre y cuando el marido se someta a Jesucristo. Pero si un marido, un esposo no se somete a la palabra de Dios, no se somete a Cristo, tampoco la mujer está obligada a someterse al marido. Si lo obligan a querer pecar, tampoco está obligada.
Y tú, Señor, nos has enseñado en tu palabra cómo es que debemos de someternos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ya nos has enseñado, ya nos has ilustrado, pero ahora pedimos, Padre, que nos ayudes a poder llevar a cabo esta palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, porque no es fácil, Señor. Sabemos que es difícil muchas de las veces porque somos orgullosos, somos arrogantes, somos egoístas también y pensamos solamente en nosotros. Pero tú nos has enseñado, Señor, que no debemos de pensar solamente en nosotros, sino que debemos de pensar primeramente en mi prójimo, en mi esposa, en mi esposo, y someternos unos a otros en el amor de Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra, por instruirnos. Y nosotros, Señor, queremos llevarnos esta palabra en nuestro corazón y queremos ponerla por obra y por práctica en nuestras vidas. Porque sabemos que si lo hacemos, tú traerás y derramarás bendición a nuestras vidas. Porque ese es el orden que tú estableciste para el matrimonio. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los matrimonios que se hicieron cita hoy a este lugar. Y te pedimos, Señor, y te rogamos que les ayudes, que les fortalezcas, que a los maridos les des la sabiduría, nos des la sabiduría para amar a nuestras esposas, para honrarlas, respetarlas, así como tú amaste a la iglesia, Señor, y la sigues amando, y la sigues cuidando, y le sigues supliendo todas sus necesidades, así también nosotros. Y que las mujeres, las esposas, aprendan a someterse al marido, a respetarlo, también de igual manera, porque así como nosotros te amamos a ti y te respetamos, también las mujeres deben de amar a sus esposos como si te amaran a ti, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús y te bendecimos, Señor. Padre, te rogamos asimismo que bendigas los alimentos que mis hermanos muy amablemente están preparando para nosotros. Bendícelos. Gracias, Señor, por suplir las necesidades. Gracias, Señor, por siempre poner alimento en nuestra mesa. Y te rogamos que si hay alguien que no tiene o está pasando por alguna dificultad o alguna dificultad económica, falta de trabajo, que tú suplas su necesidad, Señor, y que tengas cuidado de él, de esa familia, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.